¿Qué queremos decirle a la población en general para concientizarla y promover la inclusión de las personas con discapacidad? Buenos días, FEMAT, un podcast educativo sobre la enseñanza de las matemáticas en ambientes de inclusión educativa y los diversos factores que los rodea. En el episodio de hoy, el trastorno del espectro autista. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaremos sobre el trastorno del espectro autista, abarcando desde qué es, sus causas, diagnóstico, entre otros aspectos, para posteriormente explicar cómo afecta este trastorno al aprendizaje del estudiante en las matemáticas. Para comenzar, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico. Es un conjunto de alteraciones heterogéneas que inicia en infancia y permanece durante toda la vida. Implica alteraciones en la comunicación e interacción social y en los comportamientos, los intereses y las actividades. Presenta una evolución crónica con diferentes grados de afectación, adaptación funcional y funcionamiento en el área del lenguaje y desarrollo intelectual según el caso y momento evolutivo. En cuanto a sus causas, a pesar de los avances en neurociencias y en genética, aún no se ha podido establecer un modelo que explique la etiología y fisiopatología de los trastornos del espectro autista, aunque en diferentes estudios se han evidenciado alteraciones neurobiológicas y genéticas, así como ambientes involucrados. De igual manera, el autismo está caracterizado por una conectividad neuronal atípica más que por una alteración en áreas puntuales, aunque no se ha podido establecer claramente esta relación. A su vez, las alteraciones neuroquímicas también están relacionadas con el autismo. La arquitectura genética del autismo ha demostrado ser compleja y heterogénea. El alto grado de heterogeneidad se evidencia en reportes que muestran hasta 1000 genes implicados, por lo cual no se tiene una causa en específico de la génesis de este trastorno. Muy bien, gracias Shirley. Ahora le cederemos la palabra a María Fernanda Polinar, quien nos hablará acerca de cómo se diagnostica este trastorno y sus posibles formas de atención. Ahora, ¿cómo se diagnostica el trastorno del espectro autista? Es importante aclarar que la definición y criterios diagnósticos de este trastorno se han ido modificando y ajustando a lo largo de las últimas décadas debido a los resultados de investigaciones cada vez más actuales. En este caso, basándonos en la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 del año 2013, se tienen los siguientes criterios. Como inciso A, se tienen las deficiencias persistentes y clínicamente significativas en la comunicación e interacción social que se presentan en diferentes contextos, ya sea actualmente o en el pasado. Entre ellos se tiene primero las deficiencias de reciprocidad socioemocional, también se tienen las graves dificultades en la comunicación no verbal que se hacen presentes en la interacción social y por último la interferencia para desarrollar y mantener relaciones sociales adecuadas a nivel de desarrollo. Como inciso B se tiene la presencia de patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos, tal como se manifiesta en dos o más de los siguientes puntos. El primero son los comportamientos motores, verbales o uso de objetos de forma estereotipada y repetitiva. También se tiene la adhesión excesiva a las rutinas, patrones de comportamiento ritualizados de tipo verbal o no verbal o excesiva resistencia al cambio. Como tercer punto se tienen los intereses excesivamente fijos y restringidos que son anormales ya sea en su intensidad u objeto. Y por último la hiper o hiporreactividad sensorial o interés sensorial inusual por aspectos del entorno. Como inciso C, los síntomas deben presentarse en la primera infancia, aunque pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales exceden las limitadas capacidades. Y por último, en el inciso D se menciona que el conjunto de síntomas crea interferencia en el funcionamiento del día a día. En cuanto al tratamiento o las formas de atención, es importante mencionar que en la actualidad todavía no existe evidencia suficiente para poder señalar a uno u otro programa de intervención como el más eficaz y apropiado para todas las personas con este trastorno. Sin embargo, existe bastante acuerdo en relación a los principios metodológicos generales que deben guiar cualquier programa y actuación terapéutica y educativa. Es decir, tanto en la intervención temprana, terapias de comportamiento y comunicación, terapias educativas, terapias familiares y tratamiento farmacológico, es importante seguir estos principios, los cuales son los siguientes. Todo programa de intervención debe ser individualizado. El diseño de los objetivos y estrategias de intervención se debe apoyar en una evaluación previa y exhaustiva de las destrezas y dificultades específicas de cada persona. Además, la familia tiene que considerarse como un agente activo en el proceso de enseñanza. El programa debe fomentar la adquisición de aprendizajes funcionales. Además, se deben utilizar los intereses de la persona con el diseño de tareas y actividades. Y por último, el programa de intervención debe incluir objetivos concretos que sean fácilmente medibles y susceptibles de valoración. Correcto, Mafer. Ahora, continuando con el programa, le cedemos la palabra a la compañera Cindy Durán,
que nos hablará acerca de las afectaciones de este trastorno en el aprendizaje, especialmente en el de las matemáticas. Es importante conocer los centros de atención donde se les puede otorgar el diagnóstico y tratamiento a estas personas. En México, en instituciones públicas es a través del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina en el caso de población asalariada, o a través de la Secretaría de Salud y el Sistema de Protección Social en Salud en el caso de población no asalariada. Los especialistas que pueden hacer este tipo de evaluación son pediatras del desarrollo, neurólogos pediatras, psicólogos o psiquiatras para niños. Como futuros docentes nos interesa conocer las dificultades de las personas con autismo en su aprendizaje. Los niños con autismo presentan dificultades para aprender porque suelen dirigir su atención solo hacia algunas de las muchas señales disponibles en el medio. No es raro que un chico con autismo no muestre demasiado interés en aprender, ya que ellos aprenden de acuerdo a sus intereses y aquí es donde entra en juego la importancia de mantenerles siempre motivados. Debido a las dificultades de relación que evidencian, muchos niños con autismo con grados altos de aislamiento sencillamente carecen de oportunidades de aprendizaje. Particularmente en el aprendizaje de las matemáticas, para la construcción del número es importante la adquisición, por una parte, de la noción de conservación y de la estrategia de reversibilidad, y por otra de la de correspondencia 1-1, junto con las estrategias de seriación y clasificación. En lo que a la noción de conservación se refiere, algunos niños con autismo pueden no lograr identificar si realmente hay una conservación de la materia o no. Estos problemas guardan una estrecha relación con las dificultades para prestar atención a diferentes dimensiones de los objetos y posteriormente establecer diversas relaciones entre los elementos. El concepto de reversibilidad va íntimamente ligado a la noción de conservación. Esta noción con frecuencia no es asumida, es decir, que no logran reconocer que basta con realizar la acción inversa para volver al punto inicial. Las dificultades más comunes en la correspondencia 1-1 son las que impiden incluir un elemento en una serie ya dada. Otra característica observable es que pueden comparar un número pequeño de elementos y ordenarlos según una dimensión, por ejemplo, el tamaño. Pero cuando en la tarea se introducen más elementos, generalmente los ubican mal, no logran ordenarlos y el tiempo que requieren para completar la tarea se dispara. Respecto al concepto de clasificación, este es un proceso cognitivo muy complejo, ya que presupone distinguir las cualidades de un objeto y poder agruparlo o bien separarlo según estas características. En cuanto al aprendizaje verbal de la numeración, los niños con autismo no tienen por qué presentar excesivas dificultades, ya que se trata de un aprendizaje mecánico. Sin embargo, donde sí se dan fuertes alteraciones es en la asociación número-objeto. En una etapa más avanzada del proceso de aprendizaje, tiende a costarles comprender el significado de los sistemas de numeración, y en concreto del decimal, que es el más utilizado. Con respecto al aprendizaje de las operaciones aritméticas, algunos de los niños con autismo más avanzados pueden ser capaces de realizar las operaciones, pero sin que comprendan el significado de lo que hacen. No obstante, a pesar de que llegan a mecanizarlas, suelen necesitar durante más tiempo que otros niños apoyos concretos. Por ejemplo, se ayudan con los dedos, dibujan rayas en una esquina de la hoja, etc. Ahora bien, respondiendo a la última pregunta, para hacer llegar este mensaje a la población, se tiene que tener en cuenta que la discapacidad no se considera la consecuencia de una deficiencia en una persona. Organizaciones como la OMS señalan que la discapacidad no es un proceso que tiene origen en el individuo, sino más bien en los procesos sociales amplios que le rodean. Es por ello que la discapacidad debe verse como un asunto de todos y que a su vez implica el reconocimiento de todos como seres humanos. En cuanto a las acciones que se están tomando para promover la inclusión de las personas con discapacidad, tenemos que, por parte del Estado, se están promoviendo actividades donde se incluyan a las personas con discapacidad, como exposiciones de arte, música, deportes, entre otros, al igual que se está realizando la capacitación de personas con discapacidad para que puedan ser funcionarios de casilla en estas próximas elecciones. Mi nombre es Shirley y yo hablaré de qué es el trastorno del espectro autista y sus causas. Mi nombre es Mafer y yo hablé sobre los criterios diagnóstico y el tratamiento. Hola, mi nombre es Cindy y yo hablé sobre cómo afecta el aprendizaje y particularmente en el de las matemáticas. Hola, mi nombre es Eduardo y yo les hablé acerca de cómo promover y concientizar a las personas
para la inclusión de las personas con discapacidad.